Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del hombre del ático, el caso de Dolly Ostrich. Fred Ostrich pensaba que se estaba volviendo loco, escuchaba ruidos en la casa, había cosas que desaparecían y terminó creyendo que la casa que compartía con su mujer estaba embrujada. Pero lo que no podría haber adivinado es que el fantasma que le acechó durante años era de carne y hueso. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El hombre del ático, el caso de Dolly Ostrich. Esta es una de esas historias donde la realidad supera la ficción y donde se desarrollaron una serie de sucesos tan inusuales que nadie podría haber resuelto el caso adivinando lo que realmente sucedía. Pero empecemos por el principio. Walburga Koschel, conocida como Dolly, nació en el año 1880. Sus padres eran inmigrantes alemanes y no se sabe con certeza si nació en Alemania o poco después de que sus padres se trasladaran a los Estados Unidos. Dolly creció en Milwaukee, Wisconsin, en una comunidad de inmigrantes alemanes. Su familia vivió en una granja donde trabajó desde temprana edad. A pesar de haber emigrado para tener una vida mejor, todavía tenían que lidiar con la pobreza y esa era una vida que Dolly detestaba. Dolly comenzó a trabajar en la fábrica textil de Fred William Ostrich, otro inmigrante alemán, un chico muy joven. Fred había cosechado un gran éxito, era el dueño de la compañía de delantales de Milwaukee y se dedicó a contratar a otros inmigrantes alemanes en sus fábricas. Dolly era una chica carismática y hermosa y tenía muchos amigos en la fábrica. Fred se fijó en ella con el tiempo y finalmente se casaron cuando ambos tenían unos 20 años. Dolly al fin tenía la vida que siempre había soñado. Podía permitirse toda clase de lujos, su marido era un exitoso empresario y parecía que todo iba por el buen camino. Sin embargo, la pareja tenía muchas diferencias. El negocio de Fred seguía prosperando y él tenía que trabajar muchas horas. Se pasaba todo el tiempo estresado y para relajarse empezó a beber sin medida. Se volvió un alcohólico y esto repercutió gravemente en su matrimonio. Llegó un punto en el cual Fred estaba siempre en la fábrica o borracho y Dolly empezó a sentir carencias y a no estar satisfecha. Dolly se sentía completamente sola, de modo que empezó a buscar el afecto en otras personas. Se dice que tuvo varios amantes, pero todo fueron relaciones superfluas que no duraron demasiado. Eso fue hasta el año 1913. Un día de aquel año, Dolly, que en ese momento tenía 33 años, estaba trabajando en la máquina de coser que tenían en la casa cuando ésta se rompió. Dolly llamó a su marido Fred para que le enviara a un reparador y este le envió a Otto Sandhuber, un chico de 16 o 17 años que trabajaba en su fábrica. Otto no sabía su edad exacta, ya que era huérfano y desconocía su fecha de nacimiento. Era un chico menudo y delgado, de ojos azules. Era exactamente quien Dolly esperaba que le enviaran, ya que se había fijado en él viéndolo trabajar en la fábrica. Y cuando Otto llamó a la puerta, fue recibido por la mujer, medio desnuda, vestida únicamente con una bata de satén y unas medias de seda, y muy perfumada. Así es como empezó su romance, el cual continuaría por muchos años. Al principio se veían en hoteles y en distintos lugares, pero aquello era arriesgado y costaba mucho dinero, un dinero que Fred acabaría dándose cuenta de que le faltaba. Por este motivo, poco a poco empezaron a verse en la casa del matrimonio mientras Fred estaba en el trabajo, y así estuvieron durante algún tiempo, hasta que los vecinos empezaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ya que Otto estaba allí con mucha frecuencia. Al principio Dolly decidió decirles que Otto era su hermanastro y que por eso se veían con tanta frecuencia, pero los vecinos no le creyeron y finalmente los rumores llegaron a oídos de Fred, así que supieron que no podían seguir viéndose de ese modo. Para ese momento, Otto ya estaba completamente enamorado de Dolly y haría lo que fuese por ella. De modo que un día, mientras estaban en la cama, Dolly le hizo una inusual proposición. Le pidió a Otto que dejara su trabajo y se mudara a su casa, pero no a las zonas comunes de la vivienda, sino al ático, sin que Fred lo supiese. De ese modo, Otto podría estar en el ático mientras Fred estuviese en casa y cuando éste se marchara al trabajo, Otto podría bajar a la zona principal sin que los vecinos lo vieran entrar y salir. Curiosamente, Otto accedió a la petición y Dolly le compró una cama, una lámpara de aceite, un orinal
y una pequeña mesita y lo instaló en una especie de alacena cerrada con llave que tenía el ático. Le sacaba libros de la biblioteca cada semana, le daba comida y cuando Fred no estaba podía gozar del resto de la casa. Otto accedió a este arreglo porque quería dejar su trabajo y dedicarse a escribir pulp fiction, es decir, literatura chatarra, y no podía perseguir su sueño mientras trabajaba en una fábrica. Así que Fred llevó consigo sus libros y material para dedicarse a su sueño de ser escritor. Además, no tenía ningún familiar que lo fuera a echar de menos, de modo que sería difícil que alguien supiera lo que sucedía en realidad. Él lo veía como una gran oportunidad. Podía vivir sin pagar alquiler, en la casa de la mujer que amaba, y también tendría comida gratis. Así que Otto comenzó su nueva vida. Por la noche leía novelas de misterio a la luz de las velas y escribía historias de aventuras y de lujuria. De día se dedicaba a hacerle el amor a Dolly Ostrich, a ayudarla a hacer las tareas de la casa y a preparar ginebra casera. Otto consiguió que se publicaran sus escritos en varias revistas, gestionándolo todo a través de Dolly, y esto le generó unos pequeños ingresos. Y este acuerdo se extendió durante años. Aunque Otto había perfeccionado el arte de ser invisible, Fred en ocasiones escuchaba misteriosos ruidos en la casa, notaba que le faltaban cigarrillos, la comida desaparecía o que había cosas fuera de lugar. Pero jamás hubiera imaginado que había alguien más viviendo en la casa con ellos. Y tras 5 años viviendo de aquel modo, inesperadamente, Fred le anunció a su mujer que había decidido que se mudarían. Fred quería mudarse de Milwaukee a Los Ángeles por 2 motivos. El primero es que el negocio no hacía más que prosperar y su trabajo le demandaba que estuviera en aquella ciudad. Y lo segundo, porque decía que la casa lo estaba volviendo loco. Pensaba que en la casa había un fantasma o estaba teniendo lugar algún tipo de fenómeno paranormal que además solo él era capaz de percibir, porque convenientemente, cuando Fred escuchaba un ruido, Dolly decía que no había escuchado nada y que no sabía de qué le hablaba. Fred dijo que veía sombras que pasaban por la puerta de su habitación y que había escuchado a un hombre aclarándose la garganta en otra habitación. Y en una ocasión, mientras estaba fuera de la casa, llegó a ver la cara de Otto en la ventana y corrió a advertir a su mujer. Dolly, haciendo historia con su gaslighting, le dijo que estaba mal, que fuera un psicólogo, porque parecía estar perdiendo la cabeza y veía cosas que no estaban allí. Y él de hecho le hizo caso y fue al psicólogo, el cual no pudo encontrar ningún problema. Dolly le dijo que todas esas cosas extrañas tenían una explicación. Es que como a veces llegaba tan borracho a casa, no se daba cuenta de que el que se comía la comida era él mismo, el que se fumaba los cigarrillos era él, y que el motivo por el cual no se acordaba era por su alcoholismo. Otto, que ya no se relacionaba con absolutamente nadie más, empezó a ser más posesivo con Dolly y le dijo que no soportaba que viviera con su marido. Pero Dolly le dijo que Fred era el mecenas de ambos, que ella no tenía ahorros ni dinero propio y que, si se separaba de él, ambos serían vagabundos y se quedarían sin lugar donde vivir. Así que Dolly le dijo a Fred que se mudaría a la nueva casa con una única condición, que tuviera un ático. Y Fred, sin saber el motivo, accedió. Finalmente, en 1918, se mudaron a Los Ángeles, donde pensaba instalar a Otto para que siguiera con su peculiar estilo de vida. Mandó a Otto primero, el cual ya rondaba los 22 años, para que cuando llegara a la casa, él ya estuviera acomodado allí. Pero la vida en Los Ángeles no mejoró para ninguno de ellos. La relación entre Fred y Dolly se volvió más volátil. Discutían constantemente y Fred estaba cada vez más paranoico. Pensaba que los fenómenos paranormales le habían seguido hasta allí. Seguía escuchando ruidos, notando que cosas desaparecían y no entendía por qué nadie más notaba estos sucesos. Así que terminaba pagando sus frustraciones con Dolly. El 22 de agosto de 1922 tuvo lugar la peor pelea de la pareja. Mientras el matrimonio discutía, Otto estaba en el ático, escuchándolo todo, y mientras subían más y más la voz, acabó entrando en cólera pensando que Fred pudiera hacerle daño a Dolly. Así que bajó apresuradamente por las escaleras hasta la habitación del matrimonio y cogió 2 pistolas del calibre 22 de Fred. Intentando pasar inadvertido, fue hasta la habitación donde Fred y Dolly discutían. Fred estaba de espaldas a la puerta, gritándole a su mujer. Otto se acercó hasta él, levantando una pistola, pero él al estar de espaldas no le vio. Dolly, sin embargo, no pudo evitar mirarle. Cuando Fred notó que Dolly miraba algo detrás de él, se giró para encontrarse cara a cara con Otto, el cual le apuntaba con un arma. Estuvo confuso un momento, pero pronto entendió
todo lo que estaba pasando. Reconoció a Otto, su ex empleado de la fábrica, y de pronto todos los ruidos y los sucesos extraños tuvieron explicación. Otto le exigió que dejara a Dolly y Fred comenzó a forcejear con él. Se disparó una bala que acabó en el techo, pero los siguientes 3 disparos le darían a Fred de lleno en el pecho, matándolo en el acto. Dolly se quedó muy callada y totalmente calmada le dijo a Otto que tenían que pensar un plan, así que se tomaron unos minutos para decidir qué harían hasta que tuvieron una idea. Fingirían que se trataba de un robo que había salido mal, así que escondieron el reloj más valioso de Fred, uno con diamantes, como si hubiera sido robado. Otto encerró a Dolly en un armario y lanzó la llave al suelo, y se llevó las armas para esconderlas en el ático. Entonces, Dolly empezó a gritar pidiendo ayuda, sabiendo que los vecinos la escucharían y llamarían a la policía. Y así fue. Cuando llegó la policía, entraron en la casa y se encontraron a Fred tirado en el suelo y escucharon la voz de Dolly llamando a Fred desde el piso de arriba. Así que acudieron hasta ella y se dispusieron a sacarla del armario. Cuando abrieron la puerta, ella cayó al suelo, lánguida, con un aspecto de haber estado llorando durante mucho rato, y los oficiales le preguntaron que qué había sucedido. Dolly, completamente acongojada, les dijo que habían llegado a casa y que ella subió al piso de arriba, mientras Fred se quedó en la planta inferior y se topó cara a cara con un ladrón. Dijo que el ladrón disparó a Fred, cogió su valioso reloj y a ella la encerró en el armario. Al principio la creyeron, pero en el interrogatorio Dolly comenzó a levantar sus sospechas. Empezó a comportarse de forma extraña y les dijo que Fred y ella tenían un matrimonio perfecto, que no habían discutido ni una vez desde que se casaron y que su vida era simplemente maravillosa. Esto les resultó poco creíble, pero aunque sospechaban de ella, no podían culparla de nada porque ¿cómo podría haberse encerrado a sí misma en el armario y lanzar la llave? Lo que no sabían es que mientras sacaban a Dolly del armario, Otto estaba en el ático, con el reloj de Fred y las armas del crimen. Dolly rehizo su vida rápidamente, se compró una nueva casa y aunque las autoridades sospecharon de esto, ella simplemente dijo que no quería vivir donde su marido había sido asesinado. Y mientras estuvo buscando su nueva casa, tenía una petición en especial, que ésta tuviera ático, porque este no es el final feliz que Otto esperaba. Dolly, no se sabe muy bien el motivo, decidió que quería que Otto siguiera viviendo en el ático, y él, que ya vivía de forma autómata, hacía todo lo que ella le pedía. Otto se compró una máquina de escribir y se entretenía escribiendo sus historias todavía en el ático, mientras Dolly disfrutaba de la vida. Durante ese periodo de tiempo, Dolly conoció a Herman S. Zafiro, un abogado que empezó a frecuentar la casa. Comenzaron una relación y ésta le llegó a regalar el reloj de diamantes de Fred, el que supuestamente había sido robado. Sorprendentemente, Herman lo reconoció, pero Dolly consiguió convencerle de que lo había encontrado después del asesinato y que no merecía la pena mencionárselo a la policía. Pero del mismo modo que Fred no la satisfacía, Herman tampoco era capaz de hacerlo. Se tomaba muy en serio su profesión y trabajaba muchas horas, así que Dolly pasaba mucho tiempo sola. Dolly empezó a ver en secreto a otro hombre, Roy Klump, un empresario y aspirante a actor, para que éste satisfaciera todos sus deseos. Dolly le pidió a Roy que se deshiciera de un arma que ella tenía escondida en su casa, la pistola que había matado a su difunto marido Fred, pero él le dijo que quería deshacerse del arma porque se parecía a la que había matado a su marido y no quería que la policía se confundiera. Él obedeció y lanzó la pistola a un lago. Sorprendentemente, con la misma teoría, acudió a un vecino, pidiéndole el mismo favor, el cual enterró el otro arma en su propio jardín. Un año más tarde, Dolly decidió romper su relación con Roy Klump, el cual se enfureció con la separación y se lo tomó muy mal. Así que despechado, decidió acudir a la policía, donde les contó exactamente lo que había hecho con un arma de Dolly Ostrich. Las autoridades se tomaron muy en serio la acusación, puesto que ya tenían serias sospechas sobre Dolly. Encontraron el arma y además, cuando salió toda esa información, el vecino desenterró la otra pistola y también acudió a la policía. También descubrieron que Herman Zafiro tenía el reloj de diamantes, que supuestamente había sido el motivo del robo. Detuvieron a Dolly Ostrich el 12 de julio de 1923, pero el problema es que había un hombre viviendo en el ático que dependía de ella para alimentarse y que no sabía que Dolly había sido encarcelada en prisión preventiva. De modo que Dolly le pidió a Herman Zafiro un extraño favor.
le dijo que comprara comida y fuera a su casa y que tocara 3 veces a la puerta del armario. Herman quedó anonadado con la petición y ella le explicó que su medio hermano, que era un vagabundo, estaba viviendo en la casa con ella durante unos días. Herman accedió, fue a la casa y tocó la puerta del armario que comunicaba de algún modo con el ático. Otto bajó y se encontró con Herman, el cual le expuso la situación. Pero Otto, que estaba cansado de esa vida y que llevaba tanto tiempo sin hablar con nadie, tomó la oportunidad para contarle a Herman toda la verdad, cómo había estado viviendo y cómo tenía sexo constantemente con Dolly, incluso cuando Herman y ella ya estaban juntos. Herman se enfureció y le exigió que se marchara y no regresara jamás. Y Otto, sorprendentemente, accedió y se marchó. Herman le había insistido diciendo que no le gustaba nada esta situación y que además, siendo abogado, sabía que si la policía descubría que Otto había estado viviendo en el ático, se resolvería el misterio de cómo Dolly se encerró sola en el armario. Además, las autoridades no consiguieron demasiadas pruebas en contra de ella. Las 2 pistolas estaban corroídas y muy deterioradas por su exposición a los elementos, así que no tenían nada que demostrara que había sido ella, por lo que finalmente tuvieron que dejarla marchar. Herman se mudó con Dolly y vivieron formalmente como pareja durante 7 años. Pero en 1930, Herman la pilló con otro hombre y decidió que ya había aguantado demasiado, de modo que acudió a la policía y les comunicó todo lo que sabía, que Dolly había tenido un amante viviendo en el ático durante años y que este era el que había asesinado a su marido y el motivo por el cual ella había podido encerrarse en el armario. Dolly fue detenida de nuevo y se puso una orden de búsqueda para Otto, el cual se había mudado a Canadá y se había cambiado el nombre a Walter Klein, y de hecho se había casado con una mujer llamada Matilda. Poco después, Otto se mudó a Los Ángeles, que fue donde fue hallado por las autoridades y detenido. Él no tuvo problema en confesar todo lo que había hecho y el hecho de que había vivido más de 10 años en un ático por petición de Dolly Ostrich. La prensa le apodó el hombre murciélago, Batman, aunque esto es antes de la aparición del superhéroe, el cual fue publicado 9 años más tarde. Así que simplemente le llamaron así porque parecía vivir solo en una cueva como un murciélago. También decían que era el esclavo de Dolly en algunas publicaciones y a ella la retrataban como una vampiresa y una femme fatal. A Otto le imputaron un cargo de asesinato y a Dolly de conspiración. La defensa de Otto se centró en que cuando conoció a Dolly era un chico muy joven y muy influenciable, el cual fue manipulado por ella. Dijo que tenía la mentalidad de un niño de 8 años y que Dolly básicamente le había esclavizado y se había aprovechado de él, pero finalmente se le declaró culpable de asesinato. Sin embargo, no pudieron encarcelarlo porque el crimen había prescrito, por lo que Otto era un hombre libre. En el juicio de Dolly Ostrich no hubo consenso en el jurado, así que al no llegar a un acuerdo, el juicio fue declarado nulo y Dolly fue absuelta de todos los cargos en 1936. Dolly vivió el resto de su vida en Los Ángeles y tuvo una relación con un hombre llamado Ray Bert Hedrick, con quien vivió 30 años. Dolly Ostrich murió en 1961 a los 81 años de edad, 2 semanas después de haberse casado con Ray Bert Hedrick, a quien dejó toda su herencia. Otto, por su parte, se marchó de Los Ángeles y no se sabe dónde residió posteriormente. Dolly y Otto no volvieron a verse jamás y nadie fue nunca condenado por el asesinato de Fred Ostrich. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue Otto realmente culpable o fue la influencia de Dolly la que le llevó al asesinato? Decídmelo en los comentarios. Cuando leí sobre este caso me dejó con la boca abierta, parecía un argumento de una película o de un libro de misterio. Es sorprendente cómo a veces la realidad supera la ficción y nos topamos con casos tan inverosímiles como este, porque ¿quién en su sano juicio podría haberse imaginado lo que realmente sucedía en aquella casa? Es digno de un caso de Agatha Christie. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Red Verona y Acatisia. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado este vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este.
suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Como siempre, aseguraos de que seguís suscritos al canal, porque cada vez me llegan más avisos de gente que YouTube los ha desuscrito. No sé por qué es, pero por favor chequeadlo porque mucha gente me lo está diciendo. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!